Ahora vamos a ver afasia expresiva. Entonces vemos etiología y cuadro clínico. Y el cuadro clínico lo vamos a dividir en el cuadro clínico principal, que va a ser la afasia, una cosa que tenemos frecuentemente acompañando a la afasia, y otra cosa que se presenta concomitantemente, a veces sí, a veces no. Y lo digo así de forma inespecífica. Afasia expresiva se va a dar por daño al área de Broca. El área de Broca se encuentra en el lóbulo frontal, específicamente en la parte inferior del lóbulo frontal y del hemisferio dominante. El hemisferio dominante es el opuesto a la mano dominante. El opuesto a la mano dominante. Y el área de Broca corresponde a área de Brodmann 44 y 45. Entonces, si ponemos una vista lateral del sistema nervioso central, aquí está el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal. Aquí tenemos giro temporal superior, inferior y medio. Aquí tenemos el surco central. Es el surco central que divide al lóbulo frontal del parietal. Más o menos, esta es la corteza primaria motora. Y en la parte inferior del frontal, por acá, está el área de Broca, que es área de Brodmann 44 y 45. Y de este lado, del hemisferio izquierdo principalmente, la mano dominante para todos casi siempre es la derecha. La mano dominante es la derecha. Entonces el hemisferio que controla la mano dominante, que controla la mano derecha, es el hemisferio izquierdo. Entonces el hemisferio izquierdo es el dominante, generalmente. O sea, el opuesto a la mano dominante. Y esta área de Broca se encuentra en el hemisferio dominante. Entonces, afasia expresiva se da por daño al área de Broca, que está en el hemisferio dominante, en la parte inferior del lóbulo frontal. O sea, en el hemisferio izquierdo. Ahora, ¿cómo se presenta la afasia expresiva? El paciente no se puede expresar. Entonces, cuando el paciente va a decir una frase, repite varias veces algunas palabras. La repite varias veces, las corta, o sea, habla como cortado, como trabado, como discontinuo. Esto por un lado. Y por otro lado, el paciente no puede repetir las frases cuando se le indican. Repetir las frases, digamos, a comando. Entonces, por ejemplo, si una persona normal dice, fui al centro hoy, o hoy fui al centro a comprar algo, un paciente con afasia de Broca lo escribiría como fui hoy centro comprar, por ejemplo. Entonces, no dicen todas las palabras, no dicen todas las palabras, está como cortado y pueden repetir varias palabras. Entonces, por ejemplo, aquí lo puse así continuo, como fui hoy centro comprar, pero pueden repetir mucho. Entonces puede ser, por ejemplo, fui hoy centro comprar, así. Entonces es un habla no fluida, está pausada, está trabada y tiene palabras que se repiten mucho. Esto por un lado. Por otro lado, si por ejemplo al paciente le decimos que repita la palabra no, ifs, ands or buts, que lo utilizamos como parte del mini mental examination, que es no, is, no, sis, is o peros. Es una palabra difícil de pronunciar en un sentido. Pero si
tenemos un paciente con afasia de Broca, le va a costar trabajo decir esto. Entonces, le va a costar trabajo repetir frases a comando cuando le decimos que repita la frase. Entonces, le cuesta trabajo y entre ellas no pronuncia bien algunas. No pronuncia bien las palabras. Pero son como dos cosas distintas. Una es esta, que tiene una frase que quiere decir y las palabras sí las articula bien, sí las dice bien generalmente, pero algunas palabras no las dice, está como entrecortado y aparte puede repetir varias veces una palabra. Y por otro lado, cuando le decimos al paciente que repita algo que le decimos que diga, como es esta frase o cualquier otra cosa, el paciente se puede trabar o le puede costar trabajo repetirla. ¿Y aquí en qué consiste? En parte en que dice palabras confusas o no como tal esta palabra, pero cosas que se parecen. Como en inglés hay una que es knuckles, que son los nudillos. Entonces, si le decimos al paciente que diga knuckles, puede decir algo parecido, que es, por ejemplo, nickels o nickels, que es níquel. Pero no es lo mismo, pero se parece. Entonces, así se presenta el paciente. Eso es la afasia. Otra cosa frecuente que tenemos es agrafia. Entonces, esto es que el paciente no puede escribir. Y ahora no puede escribir en parte porque el habla y la escritura están relacionadas. Si al paciente que viene con afasia de Broca le pasamos la pluma y le decimos que escriba su nombre o que haga su firma o algo, le va a costar trabajo o no lo va a poder hacer. Pero no es que tenga debilidad de la extremidad. Si con la mano derecha le decimos que haga cualquier otra cosa que no sea escribir, ya sea agarrar algo, jalar algo, hacer un dibujo sería más difícil, pero algo que no tenga que ver con la escritura, sí lo va a poder hacer. No es un defecto per se del brazo, no es que el brazo esté débil o una cosa así, sino que es la parte relacionada del habla y la escritura. Entonces, aparte de la afasia, frecuentemente vienen con agrafia. Entonces, no pueden hablar o tienen un trastorno en el habla y en la escritura. Y concomitantemente es cuando tenemos daño al área de Broca, generalmente es por un evento cerebrovascular, o sea, por un infarto. Y en el infarto no nada más daña el área de Broca, sino que también se puede dañar en las otras áreas del lóbulo frontal, como es la corteza primaria. Si se daña la corteza motora primaria, el paciente va a venir con un déficit neurológico, o sea, con datos de daño a la vía corticoespinal, específicamente a la motoneurona superior. Que sea más específico lo vimos en videos anteriores. Pero entonces básicamente va a ser un paciente que, aparte de tener daño al área de Broca, que se presenta con este tipo de afasia y agrafia, va a tener los datos de daño a esa zona del lóbulo frontal, que es parálisis espástica de la extremidad contralateral a la lesión. La lesión ya vemos que es del lado izquierdo. Para que se produzca la afasia de Broca. Entonces, hablando de una lesión del lado izquierdo, nos va a dar una parálisis espástica de la extremidad contralateral, que es la derecha. Más, por ejemplo, si tenemos que están involucrados los músculos de la cara, en este evento cerebrovascular que involucra a la corteza primaria motora, podemos tener caída de la esquina de la boca contralateral a la lesión. Entonces son dos cosas distintas. Una cosa es la agrafia, que es que el paciente puede hacer todo con las manos o con la extremidad. Lo único que no puede es la escritura por esa relación del habla y la escritura. Y por otro lado, puede ser independientemente de que si tenemos la agrafia o no, el paciente que viene con daño al área de Broca, muy frecuentemente también se dañan otras zonas cercanas, que puede ser la corteza primaria motora, en cuyo caso el paciente, aparte de la afasia de Broca, se presenta con parálisis espástica de la extremidad contralateral
o sea, daño a la motoneurona superior. O puede tener parálisis flácida, que va a ser caída de la esquina de la boca contralateral en la lesión del lado derecho. Que eso también lo vimos más específico en videos anteriores. Entonces, afasia expresiva. Esto está por daño al área de Broca, que es área de Brodmann 44 y 45, que se encuentra en el hemisferio dominante, generalmente el izquierdo, en la parte inferior del lóbulo frontal. El paciente se presenta con afasia, que es el paciente tiene un trastorno en el habla, que es por un lado las frases las dice entrecortadas, como trabadas, y las repite mucho. Unas palabras las repite mucho. Y por otro lado omite ciertas palabras. Pero las palabras que omite, digamos, no son importantes para transmitir el mensaje que el paciente quiere transmitir. Aunque aquí está gramaticalmente incorrecto, se entiende lo que quiso decir el paciente. Fui hoy centro a comprar, se entiende bastante bien lo que quiso decir el paciente. Entonces, aunque no es un habla gramaticalmente correcto, si ponemos atención, sí se le puede entender qué es lo que dice el paciente. Hay otras cosas que lo hacen difícil, como que va repitiendo muchas veces la palabra, como aquí centro, centro, centro. Pero ceteris paribus, o sea, estando las cosas así, podríamos decir que un paciente con afasia expresiva, excluyendo el hecho de que repite muchas veces una palabra, está utilizando muy efectivamente teoría matemática de la información. Que esos son temas de otros videos, pero básicamente en teoría matemática de la información, de lo que se trata es que lo que emite el emisor, que la información que da el emisor, sea la misma que recibe el receptor. No importa cuál sea la causa de si eso no es así, pero de eso se trata. No importa si el emisor no lo dijo bien o el receptor no lo recibió bien, pero de lo que se trata es de que la información que tiene el emisor sea la misma que la que recibe el receptor. Y se trata de que sea con el menor costo posible. Y el costo posible se traduce en tiempo y esfuerzo, y pues depende de qué información estamos hablando. Pero por ejemplo ahorita se traduce en palabras. La mayor eficiencia de la teoría matemática de la información es que con las mínimas palabras se transmite el mensaje, que es, podríamos decir, lo que haría un paciente con afasia expresiva sin contar las palabras que se repiten. Porque aquí, con menos palabras, se dice o se transmite el mismo concepto. Sin contar, muy específico, no estoy considerando el que se repite una palabra. Pero bueno, ese es tema de otro video.